Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria aquí en el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Muchas gracias y bienvenidos los representantes del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, y particularmente su decano presidente, Juan Carlos de Margarida, querido amigo, miembro además como experto designado por las Cortes de Castilla y León del Consejo Económico y Social. Bienvenidos también los representantes del Consejo General de Economistas a esta importante cita. Una cita que se ha convertido en una referencia, al menos para reflexionar sobre los economistas, las economistas, la economía. Y tenemos la fortuna, que quiero agradecer aquí en público, de que se celebre este día, en este caso el 10º Día del Economista, en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Me gustaría destacar 3 aspectos que para mí como presidente de esta institución son muy relevantes. En primer lugar, la importancia de la economía como ciencia, de la economía como campo del saber, de la economía como elemento fundamental en la construcción de medidas, de políticas, en la acción cotidiana de las instituciones y de las empresas. Es sin duda una de las ciencias sociales más pujantes, de la que más nos acordamos los ciudadanos y ciudadanas cuando existen problemas, situaciones de incertidumbre como la actual, y a la que a veces incluso, como confiamos tanto en su papel, llegamos a pedirle cosas imposibles, como que nos resuelva de manera inmediata y rápida cualquier crisis a la que nos enfrentamos, que son muchas en la actualidad además, y sin duda nos darán luz sobre ella como hacen cotidianamente. En segundo lugar, quiero destacar ya no solo el papel de la economía, sino de los economistas, de las economistas, que están demostrando desde hace mucho tiempo su alto nivel de formación, su compromiso a través del colegio, exteriorizado permanentemente todos los días con numerosas iniciativas, observatorios, propuestas, y que además se concreta en un compromiso social muy relevante. Los economistas, las economistas interpretan una realidad cada vez más compleja, más difícil, y lo hacen de manera generosa y acertada. Y en tercer lugar, permítame también, y quiero subrayarlo, quiero destacar el papel del decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Su papel como decano presidente es ejemplar y quiero agradecerle el compromiso con la sociedad, con el colegio, con esta institución, con la universidad, porque es profesor universitario, y todo lo que él analiza, propone, nos sirve de referencia para nuestros estudios y análisis aquí en el Consejo Económico y Social. Son siempre datos bien construidos, propuestas y diagnósticos bien fundados. Quiero agradecerte, Juan Carlos, el trabajo que estás desarrollando, cómo el colegio está siendo especialmente relanzado hacia la sociedad en su conjunto, hacia la opinión pública, y esa colaboración también con los medios de comunicación, que es tan importante para hacer que la economía llegue a todos, pueda ser entendida y los diagnósticos puedan ser seguidos. Yo sin más te voy a ceder la palabra para que continúes tú. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es un placer siempre estar en el Consejo Económico y Social. Los economistas somos parte integrante, evidentemente, de esta institución, y además aprendemos mucho de ella porque el diálogo social es la base fundamental del Consejo Económico y Social, y por supuesto su presidente lo está no llevando, sino lo está dirigiendo, coordinando y haciendo las sugerencias pertinentes para que todos los miembros del diálogo social pues lleguen a un consenso claro y contundente, lo cual te agradecemos enormemente. Bien, hacemos el 10º Día del Economista del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora.
Es importante, de alguna de las formas, hacer al final de año una reflexión de lo que ha pasado durante el año y también ver las novedades que va a haber en materia contable, fiscal, laboral y concursal, en este caso, a lo largo del año siguiente. Fíjense bien que tenemos unos momentos muy convulsos. Tenemos unas realidades que las tenemos palmarias, ¿no? Están en el día a día entre los ciudadanos, los gobiernos y las empresas. Tenemos unos tiempos de incertidumbre donde existe una debilitación económica total, cada vez hay menos crecimiento económico, una crisis energética palmaria también, y también tenemos una guerra Ucrania-Rusia que ha tocado tres grandes componentes. Los precios de las materias primas, que han hecho disparar los precios de una forma desorbitada, aunque parece que en los últimos trimestres, en los últimos meses, existe una contención que tendremos que analizar convenientemente a lo largo de los próximos meses. Tenemos unos problemas en las cadenas de suministros bastante importantes a nivel de toda Europa y de todo el mundo, y también existe una incertidumbre que está causando graves problemas en las tomas de decisiones, tanto a nivel de los gobiernos como al nivel de las empresas y de los ciudadanos. Fíjense bien que los indicadores adelantados económicos no son nada halagüeños. Siempre miramos lo que ha pasado, pero también lo que puede pasar. Lo que puede pasar tiene una convulsión de variables macro-microeconómicas que están cambiando, si me permiten decirlo, cada hora. Cada decisión, cada toma de cada declaración que pueda hacer la presidenta de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, o cada decisión que se pueda hacer a través de Rusia o de Ucrania, o lo que nos sigue en un momento determinado Biden, hace cambiar todas las expectativas económicas que puede tener una región como Castilla y León. Por lo cual también tenemos otro problema, otra realidad, que además todo el entramado empresarial que tiene España y fundamentalmente también Castilla y León, un 97% son pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de microempresas. Son empresas muy pequeñas que a la hora de hacer los cambios o adaptarse a las situaciones de realidad macro y microeconómicas les cuesta enormemente poder entrar en el dinamismo, en la competitividad que tienen todos estos cambios. Bien, ¿qué está producido en estos momentos? Si se me permite, y por la importancia de los economistas en estos momentos también, se nos ha permitido, se nos está trayendo a lo que es la situación real, un poder adquisitivo sin parangón por parte de las familias, ¿no? Están las familias con un endeudamiento muy elevado, que el ahorro que habían tenido hasta estos momentos por parte de la pandemia, ese ahorro embalsado, está desapareciendo y estamos teniendo problemas verdaderamente importantes. Está empezando a traer, no existe un desempleo, pero sí que existe una inseguridad sobre el empleo por parte de los ciudadanos. Por tanto, están con un recelo de lo que pueda pasar a partir de estos momentos. Y por supuesto tiene unas dificultades de liquidez importante que se han venido agravadas por los tipos de interés que han incrementado para poder contener la inflación y no poder llegar a una inflación por la parte de la Unión Europea. Para solventar todo esto, evidentemente, hay tres cosas claras. Primero, financiación. La financiación que nos ha llegado a través de los fondos Next Generation, la financiación que tiene que hacer el Estado a través de ayudas a las familias y, por supuesto, a las empresas. Tiene que haber una claridad de información financiera en donde aquí los economistas, en el aspecto contable, somos determinantes, y tiene que, por supuesto, haber una legislación clara, concisa y que ayude tanto a las empresas como a los ciudadanos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y en donde los economistas somos determinantes también, pues proteger frente a la incertidumbre. El gran problema de un decrecimiento económico es la incertidumbre. No son las variables que pueden subir o bajar, sino que la gente considere que puede ir a peor lo que tenemos, y eso puede paralizar completamente la economía. Y necesitamos, por tanto, sentido común. Pero sobre todo, sentido común de nuestros gobernantes y sentido común de nuestros gestores. Perdón. Y también sentido común, como no podría ser, de nuestros profesionales a la hora de gestionar los planes de viabilidad de las empresas y de los gobiernos. Y para eso necesitamos credibilidad. La sociedad, el ciudadano, necesita creer. Necesita saber que lo que se está haciendo es lo correcto, que somos humanos, que podemos equivocarnos, pero que evidentemente el camino trazado es el camino que se tiene que seguir, y que las variables que van viniendo las vamos a acometer y las vamos a reestructurar y a llevar a cabo. Y en este contexto, los economistas son determinantes porque a través de sus capacidades competenciales, de sus experiencias y dentro de todas sus habilidades y conocimientos, como puede ser el concursal ante las insolvencias de las empresas, puede ser la contabilidad ante la fiabilidad de la información contable, puede ser también en la
laboral ante las gestiones y los cambios en estos momentos en materia laboral. Y, por supuesto, la fiscalidad, que es lo que realmente nutre las arcas de los estados y que a través de ellas se puede dar el estado del bienestar. Bueno, simplemente darles las gracias, primero a los medios de comunicación por estar aquí, por supuesto al CES por habernos acogido un año más en esta su casa de Enrique Cabero, el presidente. Y ahora me gustaría presentarles, a mi izquierda está Roberto Pereira, el presidente del Registro de Economistas y Asesores Laborales del Consejo General de Economistas de España. A su izquierda Alejandro Latorre, vicepresidente del Registro de Economistas Forenses, concursal por tanto también del Consejo General. Y a mi derecha se encuentra Agustín Fernández, presidente de los asesores fiscales. Nos faltaría Francisco Gracia, perdonen el apellido, que sería el presidente de los economistas contables que no se encuentran en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Tienes la palabra, Agustín, si quieres, como primero, y después ya los demás. Bueno, buenos días a todos. Simplemente unas palabras para agradecer al Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora su invitación para estar presente un año más en el Día del Economista. Por supuesto, gracias al Consejo Económico y Social por acogernos aquí, como bien decía el decano. Y por mi parte, nada más, simplemente anunciarles que, bueno, pues en la intervención que me corresponderá, trataré de hacer un breve repaso de aquellas normas que están en vigor, normas aprobadas o normas en tramitación y en proyecto, que pueden tener trascendencia en todas aquellas cuestiones de declaraciones, de tributación, de pago de impuestos para los ejercicios 2022, 2023 y siguientes, tratando de destacar, bueno, pues aquellas cuestiones más relevantes, principalmente las contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y algunas otras normas que entrarán en vigor y que, por lo tanto, tendrán influencia en la dinámica en la que tengan que actuar e intervenir las empresas para, de acuerdo con las normas, cumplir sus obligaciones y, lógicamente, como bien decía hace un momento el decano, pues contribuir a nutrir las arcas del Estado y por vía de ingresos tributarios para poder atender a el gasto público, el gasto social y, al fin y al cabo, el bienestar de los ciudadanos del país. Nada más. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Es una satisfacción poder participar en este 10º día del Economista. Gracias, decano, gracias, presidente, también por acogernos aquí en estas magníficas instalaciones. Yo me quedo con algo de lo que ya contó en la presentación Juan Carlos. Vamos a hablar más que de un resumen del 2022, pues las novedades para 2023 y que estamos prácticamente a casi 30 días escasos de que entre en vigor la nueva cotización de autónomos, que, bueno, pues es una auténtica revolución, un cambio que, bueno, supone una modificación importante en lo que hasta ahora pues se venía cotizando, y en ello nos vamos a centrar y ver, bueno, pues todas aquellas derivadas que son consecuencia de este nuevo régimen. Nada más, muchísimas gracias. Bien, buenos días, presidente, decano, muchas gracias por acogerme en este 10º día del Economista y en el caso de concursal lo que vamos a tratar va a ser sobre la nueva ley 16/2022 que ha modificado sustancialmente los sistemas de refinanciación en crisis de la empresa, especialmente a través de los procedimientos especiales de microempresas y de reestructuración. Es un cambio de paradigma en el derecho concursal español. No solo se atiende a los derechos de los acreedores, sino que se abre un nuevo camino para los deudores y, sobre todo, para la protección de la continuidad empresarial. Esto representará retos importantes para el legislador y para el Gobierno en los próximos meses, puesto que tiene que desarrollar este texto refundido de forma importante, y supondrá también un reto para los economistas, que tendremos que trabajar mucho más en establecer los planes de viabilidad de aquellas unidades productivas que permitan la conservación del empleo. Insisto en las gracias por estar y a los medios, pues muchísimas gracias por atendernos como todos los años. Muchas gracias.
Bien, pues nada, tienen ustedes las preguntas que quieran hacernos antes de empezar con la jornada. Sí, perdona. Ay, disculpa, perdona, no me he dado cuenta. Perdona. No me he dado cuenta. Gracias. Sí, pues primero ha hablado de la importancia de la fiscalidad. Me Sí. gustaría saber cómo valora las rebajas fiscales que aprobaron ayer las Cortes junto a las que se habían aprobado ya anteriormente en Castilla y León, y si cree que esa es la senda o que no se trata de rebajar siempre, sino de ajustar de otra manera. Y luego también me gustaría saber, ha hablado de indicadores, de previsiones en la contabilidad regional. El consejero este lunes decía que no descartaba una recesión en Castilla y León. No sé si está de acuerdo, y luego que la previsión para finales de año era que se iba a seguir creciendo, pero ya mucho menos, y que el año que viene, incluso sin descartar esa recesión, se iba a crecer, pero poquito. Sí, vamos a ver. Las bajadas de los impuestos siempre hay que hacerlas con mucho cuidado. Cuando existe una inestabilidad, evidentemente, en la economía, lo que se necesita es que el consumidor, que realmente es el verdadero motor de la economía de un país, de una nación o de un continente, pues pueda seguir consumiendo. Entonces, si evidentemente tenemos que los precios están incrementando de una forma desproporcionada, tenemos que hacer una compensación. Primero, mantener el empleo, porque sin el empleo la empleabilidad no puede existir, evidentemente, la estabilidad de la familia, del ciudadano. Pero también tenemos que darles digamos, el dinero, tenemos que hacer que su liquidez sea de alguna forma patente, bajando impuestos que pueden ser momentáneos, no tienen por qué ser definitivos, ¿de acuerdo? Estamos hablando, por ejemplo, de ajustar el margen del IRPF, por ejemplo, pero también se pueden eliminar una serie de impuestos, como se ha eliminado Castilla y León, como el impuesto sobre sucesiones. Bueno, pues eso son una serie de determinaciones que intentan dinamizar de alguna forma, de una forma permanente, la actividad económica de la región en este caso, y de una forma coyuntural, en un momento determinado, la actividad también económica, la liquidez de los ciudadanos, para que pueda ese consumo mantenerse, no perderse, y sobre todo los puestos de trabajo, porque un puesto de trabajo perdido conlleva muchos años de volver a recuperarlo, y sobre todo una empresa, si desaparece, nos cuesta muchísimo. Por tanto, la disminución de los impuestos en momentos coyunturales, en momentos determinantes, es importante, porque puede ayudar perfectamente a las familias y a las empresas. Bien, con relación a los indicadores económicos, mire, yo creo que ya hay un consenso generalizado de que hay un decrecimiento económico patente. No lo está diciendo la Unión Europea, no lo está diciendo la presidenta de la IREF, no lo está diciendo el gobernador del Banco de España, no lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Si estamos analizando las variables, yo me he referido en mi intervención inicial, los indicadores adelantados no son nada buenos. Vamos a una recesión. Eso es una clase. La recesión técnica, evidentemente, son 2 trimestres en donde el Producto Interior Bruto es negativo. Pero lo importante de esto es que esos 2 primeros trimestres, aunque sea negativo, podamos remontar en el tercer trimestre y en el cuarto. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que aquí, en la recesión, lo que tenemos que intentar es no llegar a una estanflación. Y la estanflación la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? La estanflación se tiene que combinar lo que realmente es el decrecimiento económico, que lo va a haber por la propia recesión que vamos a tener, y después la subida desproporcionada de precios. Si no contenemos esas dos variables, nos encontramos con que puede haber pérdida de empleo, puede haber una desaparición de empresas y, por tanto, puede haber una inestabilidad económica importante en unos momentos en los que hay una variable que la tenemos ahí, que es permanente, que parece que iba a ser coyuntural, pero que empieza a ser estructural inicialmente, que es la guerra de Rusia a Ucrania, con todas las consecuencias que tiene a nivel económico, a nivel social, por supuesto, y a nivel político. Por tanto, lo que nos viene no es atractivo. Yo no voy a decir que no sea bueno, pero no es atractivo, ¿no? Que evidentemente tenemos que poner todos de nuestra parte y que la guerra es determinante para que se desaparezca, para que esto pueda ir hacia adelante. Entonces, estamos con incertidumbre todos, porque dependemos de las decisiones a nivel militar, político, que existan en estos momentos, tanto en Europa del Este como, por supuesto, en el resto del mundo. Es lo único que le puedo decir. No es atractiva la economía, la coyuntura económica que está viniendo en los próximos trimestres.
Es necesario. Vamos a ver, la política monetaria se mantiene por dos temas. Se mantiene subiendo para que no exista, digamos, un incremento de precios. Hay que mantener un poco el consumo, ¿de acuerdo? Pero tampoco puedes mantenerle mucho, porque si paras el consumo al final no existe actividad económica. Entonces tenemos que llegar al punto intermedio. Lo que sí que es cierto, y está claro y es patente, que Europa ha ido un poco retrasada a la hora de hacer la gestión de la subida de los tipos de interés. Estamos hablando que la FED y el Estados Unidos son realidades distintas también. El sistema social, económico y empresarial que existe en Estados Unidos alrededor de Europa es totalmente distinto. Pero lo que sí que es cierto es que Europa, digamos, ha tardado como unos trimestres más en tomar decisiones de subida de impuestos. Y tenemos un retraso o un atraso, vamos a llamarlo así, que no es determinante, pero sí que es cierto que nos va a llevar a la recuperación un poco más lenta en el año 2023. Subida de tipos de interés fundamental. La cuantía y hasta qué tope lo tiene que determinar la Unión Europea, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, muy amable y muchísimas gracias por estar.